¿Y qué pasaría si te digo que la necesidad de validación, la falta de autoestima, la inseguridad y la dificultad para colocar límites van muy de la mano y que esto puede estar afectando hoy todo tipo de relaciones que tengas en tu vida? Esto es euforia. Hoy estoy con Carol, psicóloga, quien nos va a ayudar a entender un poco más acerca de todos estos temas. Carol, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Esperanza. Es para mí un placer estar acá con usted. Bueno, Carol, contémosle a las personas cuál es la diferencia entre validación y necesidad de aprobación. Digamos que la validación es cómo yo me siento, ¿cierto? Cómo yo permito que otras personas me acepten más desde el ser que desde el hacer. Mientras que la aprobación se lleva más a todo lo que hago, cómo las personas me califican, cómo las personas me ven, quién soy. En el momento, digamos, de yo decir una presentación por algo Ujú. sencillo, ¿cierto? Entonces yo te digo, Esperanza, ¿tú quién eres? ¿Qué dirías tú? Yo podría decir, porque he cambiado el repertorio. Ajá, Ahora me presento como una coach y emprendedora ok. ¿Eso es desde el ser o desde el hacer? desde el hacer. Ajá. Y Ujú. entonces, ¿dónde queda el sol? ¿Cierto? Ajá. Ahí es donde entonces entra el tema de la validación, Ujú. realmente quién soy. Cuando nos hacen esa pregunta, siempre nos enfocamos más qué es lo que hemos logrado, qué es lo que las otras personas observan de mí, pero no realmente quién soy. Ok, buenísimo. ¿Y cómo saber si mi autoestima depende de las demás personas? Bueno, para entender esto, podemos decir que si manejamos un termómetro emocional y decimos que eh, mi autoestima sube cada vez que una persona da una buena calificación, da, digamos, expresa que lo que estoy haciendo está bien, me están aprobando, quiere decir que mi validación está muy, muy, muy ligada al tema de la aprobación del otro. Pero si en vez de esa valoración simplemente soy yo quien entonces empieza como a identificar, lo estoy haciendo bien, me gusta lo que estoy haciendo, porque muchas veces cuando estamos como tan pegados a lo que el otro quiere de mí, a lo que el otro espera de mí, entonces olvido realmente qué es lo que yo quiero. Entonces digamos Ujú. que esa es la forma de poderlo medir. Si mi termómetro no sube cuando soy yo quien quiero, entonces estoy, digamos, pendiente de una validación por parte del otro. Es decir, que en ese caso mi autoestima depende del que dirá la otra persona. Ujú. Llevémoslo, digamos, ahora a las redes sociales, ¿cierto? Que es como Mm, lo más común. ujú. Yo monto una fotografía, pero si voy y miro en una hora, no tengo un solo like y me voy a sentir mal por eso. Puede que el resto de las personas les guste, pero no es lo que yo estoy viendo. Entonces estoy diciendo que en ese momento no estoy siendo aceptada. Muy bien. Entonces, para poder sentir yo esa validación, necesito que, por ejemplo, en el caso de las redes, es tener esa aprobación o ese número de seguidores. Ujú, muy bien. ¿Y por qué muchas personas sienten que nunca son suficientes? Bueno, eso es algo aprendido, eso viene desde la infancia. Hay personas que necesitan sentir que son importantes, que todo lo que hacen lo hacen bien. Entonces lo que hacen es que cuando crecen, a pesar de que le digan de que es un excelente, no sé, estudiante, profesional, la persona sigue sintiendo esa deficiencia y es porque ese niño interior todavía no tiene esa seguridad. Entonces puede que yo tenga muy buen desempeño, pero si mi niño interior no lo cree, nunca va a ser suficiente. Dicho eso, ¿sientes tú que muchas personas pueden tener éxito y aún así sentirse insuficientes? Sí, claro, y pasa muchísimo, pasa muchísimo. Generalmente siempre es el otro quien ve los valores en nosotros, pero nosotros tendemos más a que estarnos criticando. Lo que hago no Ujú, está bien, lo que hago le falta, ¿cierto? ujú, Entonces correcto. eso se da muchísimo en todos los contextos. ¿Y tú sientes o crees que las personas nacen inseguras o se sienten o empiezan a aprender eso a medida que van creciendo o en algún momento de su vida? Ok. Bueno, la seguridad siempre va a estar ahí, ¿cierto? Digamos que es un mecanismo propio del ser humano, pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos pertenecer.
pertenecer sea a un grupo, pertenecer a la familia, pertenecer a nivel laboral, pertenecer en un contexto de amigos, ¿cierto? Necesitamos pertenecer, somos sociables. Pero ¿qué pasa? En el momento, digamos, de nuestra infancia, cuando pasamos por situaciones que nos hacen sentir inseguros, que nos hacen sentir temerosos, que hacen sentir que necesitamos del otro, hace que, digamos, esos miedos se aprendan. Digamos que la inseguridad es como un músculo. Si el músculo lo trabajo, se fortalece, pero no es algo que digamos que se gana, porque muchas veces escuchamos eso, es que la seguridad se gana a medida que vamos, digamos, creciendo o avanzando, no es así. La seguridad se entrena, no se regala. Ok, es decir, que si en algún momento de nuestra vida aprendimos la inseguridad, entonces cuando ya estemos adultos podemos recuperar eso que nos falta para poder lograr X o Y meta en la vida. Sí, claro. Por eso te decía ahorita, es algo que se entrena. A medida, Ujú. digamos, que tengamos más conocimientos, que tengamos herramientas, que, digamos, podamos asistir a terapia, ¿cierto? Que también es importante. Entonces, cada vez que aprendemos a manejar todo este tipo de cosas, hace que esa inseguridad se vaya perdiendo. Y otra cosa muy importante es poder enfrentar y afrontar esas situaciones. Ujú. Porque si algo me genera temor, no me siento seguro, pero siempre me estoy escudando, no me arriesgo, lo que hago es que voy a seguir fortaleciendo esa inseguridad y no voy a romper esa cadena. Correcto, entonces muchas veces dejamos de dar un paso por Ujú. ese temor. Por el temor a avanzar. Exactamente. Ujú, Y porque ya tenemos de pronto un antecedente de algo negativo que nos sucedió. ujú. No sé si de pronto, Esperanza, alguna vez te ha pasado que vas a hacer algo y tienes temor de hacerlo, Ujú. ¿cierto? Pero entonces en tu mente empiezan a salir una cantidad de pensamientos, pero todos son negativos, Total, sí. ¿cierto? Ujú. Pero cuando te arriesgas a hacerlo, cuando corres ese riesgo y lo haces, la respuesta es totalmente contraria. Ok. Eso nos pasa muchísimo. Ujú. Y ahí la diferencia es poder arriesgarnos a hacerlo y aprender de eso. O sea, si me arriesgo y sale mal, entonces, ¿qué aprendí de eso mal que hice? Ujú. Pero si me arriesgo y lo hice bien, ¿qué es lo que yo estoy ganando? Correcto. ¿Y cómo afecta eso en las relaciones, tanto personales, con nuestros amigos, nuestra pareja, la familia y a nivel laboral? Pues muchísimo. Porque si siempre estoy esperando que otro me apruebe, nunca voy a avanzar. Digamos, en un contexto laboral. Ujú. Bueno, empecemos desde el académico. Soy un niño o una niña que mis compañeros ignoran, no invitan, digamos, a que trabajemos en grupos. Si van a hacer una actividad deportiva, tampoco me invitan y siempre estoy creciendo aparte. Cuando crezco ya a nivel laboral, ¿qué voy a hacer? Entonces, generalmente va a ser esa persona que va a estar escondida, que puede tener una cantidad de ideas brillantes, pero no las va a decir por el temor a ser rechazado. Entonces prefiere pasar como decimos por ahí de agache, Desapercibido. eso, pasar desapercibido, que enfrentar ese temor para poder salir adelante. Y lo mismo va a pasar con su pareja. Ujú. Entonces va a ser una persona más dócil, va a ser una persona que siempre va a estar haciendo algo, pero por el otro, abandonándose a sí mismo. Me encanta eso que acabas de decir, porque justamente quería tocar la dificultad para colocar límites. Ujú. Siento que eso va muy de la mano con la baja autoestima y con esa necesidad de validación. ¿Por qué crees tú que a tantas personas les cuesta colocar límites cuando en alguna situación se sienten incómodos y dicen sí? Es decir, alguien les pide algo y precisamente por ese temor a lo que decías al inicio, a no encajar, entonces aceptan algo que no quieren. Bueno, eso, a ver, eso, el tema de los límites, creería yo, pues desde lo personal, que hay como dos factores, Ujú. ¿cierto? Uno es el tema de que en mi contexto familiar, que es donde iniciamos, digamos, a socializar con otros, Ujú. no sienta seguridad. Y el otro es lo que voy aprendiendo de.
Generalmente es en casa, el tema del bullying empieza es en casa, Total. ¿cierto? Es que usted no me ayuda en esto, es que usted no sirve para esto, es que por qué se hace así, siéntese así, organícese así, ¿cierto? Ujú. Entonces, colocamos en el niño todo lo que yo quiero, ¿cierto? ¿Y qué pasa con ese niño? Dependiendo, pues, digamos, de su personalidad, de su carácter y de muchas cosas que lo componen, hace que ese niño, a medida que vaya creciendo, fortalezca unas creencias. En este caso, puede creerse insuficiente, ¿cierto? Ujú. O que necesite esa aprobación. Ujú. Entonces, en ese sentido, podemos decir que ese temor es aprendido, pero también por ciertas conductas que tenemos se refuerza. Y es lo que hace que cuando seamos adultos, entonces no sepamos cómo colocar esos límites o también lo aprendemos de una forma positiva. Es decir, lo primero que le enseñamos a los niños es cuando llegamos a un lugar, se saluda, pedimos Mm. permiso, ¿cierto? Si alguien necesita ayuda, debes de ayudar. Entonces, digamos que la parte aprendida es eso. Siento que el ayudar o el ser empático con otras personas tiene que ver mucho con el tema de que, o el tener esa necesidad de apoyar a esa persona. O sea, Ujú. colocando aparte, digamos, la parte de la empatía con la necesidad. Entonces, cuando crezco, no soy capaz de poner un límite porque entonces me siento mal. Si no ayudo a esta persona, así eso pase por encima y vulnere mi integridad, entonces soy yo quien se siente mal. Entonces, esa digamos que es la parte aprendida de los límites. Correcto. ¿Y por qué muchos adultos, por ejemplo, yo pienso que se ven ambos en las relaciones de pareja y también a nivel laboral? Ujú, Las personas prefieren agotarse antes que colocar límites. Entonces te pongo un ejemplo. Resulta que el esposo con la esposa. Entonces, la mujer que siempre le pide y le pide y le pide cosas al esposo, independientemente de si es material o emocional. ujú. Y el tipo dice a todo que sí. Y él prefiere agotarse y hacer todo lo que su esposa diga antes de colocar un límite. Ujú. Y también a nivel laboral, cuando el jefe le pide mil cosas a la persona que le está colaborando y él prefiere estresarse, frustrarse, llegar a su casa con mal genio, que decirle, oye, no, o sea, ya no puedo más, organicemos por acá, metámonos por acá, hagamos esto. Entonces, ¿por qué crees tú que las personas prefieren callar a decir no? Por el tema de la aprobación. Todo eso tiene que ver con todo lo que hemos hablado, Ujú. mis inseguridades, el no sentirme parte de, ¿cierto? El no Mm. poderme sentir parte en este tema, digamos con lo que me dices de la pareja, Ujú. que si en algún momento yo digo no, ¿cuál va a ser la respuesta de la otra persona? Ujú. Pero nunca nos enfocamos en qué pasa con nosotros. Cada vez que yo digo sí, ¿cómo me siento? Y Ujú. muchas veces lo que no expresamos, el cuerpo lo expresa. Total. Entonces, yo no lo digo con palabras, pero empiezo a enfermarme y todo mi Ujú. cuerpo empieza a cargarse de todas esas situaciones, sea de lo que piense o lo que sienta en el momento. Pienso yo que eso también se puede mostrar como con agresividad o Sí, con claro. tristeza o con ansiedad O con alegría. Sí, también. porque uno diría, no, pero alegría, ¿por qué? No, es que no sabemos el cuerpo cómo va a reaccionar. Puede crear un mecanismo de defensa y simplemente experimentar unas sensaciones que nadie podría explicar. Y lo que tenemos que hacer Ujú. ahí es poder tramitar todas esas emociones, poder colocar ese límite y darle a entender a la otra persona que si yo no estoy bien, no puedo hacer que esa persona también esté bien. Ujú. ¿Cierto? Entonces, ahí lo primero siempre tiene que ser uno. Suena egoísta, si me lo vas a decir, suena egoísta, pero siempre tiene que ser uno primero. Sabes que muchas personas prefieren vivir en ese miedo de, de expresar lo que sienten por no encajar. Y entonces ellos creen que si colocan un límite, la otra persona se va a alejar. Ujú, Y en algún momento aquí lo tocamos y es que las personas generalmente hablamos desde el miedo. Y al final lo que hacemos es que negociamos y suavizamos lo que queremos decir
para no incomodar al otro, Mm. porque tenemos creencias limitantes justamente por haber aprendido cosas que entonces se empiezan a ver de diferentes maneras ahora en la adultez. Cuéntanos un ejemplo gráfico de algo que tú hayas vivido o de alguien que tú hayas conocido, algo que haya pasado en la vida cotidiana para que las personas logren entender más eso. Porque también sé que mucha gente se va a sentir identificada con eso. Con el tema de la inseguridad. Y la baja autoestima, la falta de colocar límites, la necesidad de aprobación. Y eso se ve tanto en hombres como en mujeres. Sí, claro, claro. La diferencia es que de pronto las mujeres somos más abiertas a expresarlo, mientras que los Total. hombres no, ¿cierto? Hubo una paciente hace mucho Ujú. tiempo que me expresaba ser el apoyo de la madre, ¿cierto? Mm, Pero no solo era el apoyo económico, sino que era el apoyo emocional. ¿Qué pasaba con esta persona? La madre tenía otros hijos, pero quería resolverle la vida a los otros. Y todos esos problemas se cargaba y los descargaba con esta persona, con la hija. con la hija, que Ok. era la que yo atendía. Esta persona todo lo callaba y se mantenía enferma porque era una sobrecarga, eran sus problemas, los problemas de la mamá y los problemas de los hermanos con lo que cargaba a diario. Entonces, cuando hablamos ahorita de pronto del tema del egoísmo, es si yo empiezo a pensar en mí, ¿cómo hago para solucionar este tipo de situaciones? ¿Qué crees tú que sería lo primero que hay que hahacer? Algo que Que se te ella venga diga a la no, cabeza. empezar a ser egoísta. Eso. Y eso es algo doloroso. Total. Y es muy difícil. Porque se sienten mal y piensan que son malos, pero esto viene justamente desde la casa también, porque así les Ujú. enseñaron. Pero es algo que se va a aprender, o sea, es algo a lo que te acostumbras. O sea, inicialmente cuando yo trabajo con un paciente este tipo de temas, el yo expresarlo es súper fácil. El yo decirle, es que tienes que hacer esto, decir que no, vea, si te dicen algo, di no. Mira, lo digo en 2, 3 segundos, súper fácil. Ujú. Pero para la persona no lo es. Total. Para la persona es algo muy difícil, es una decisión que le puede dar vueltas muchas veces en la cabeza y sentirse demasiado mal. La cosa es que cuando empiezo a hacerlo, empiezo a validar esa emoción, el sentirme mal porque lo estoy sintiendo. Es algo que me ayuda, es algo que no me ayuda, es algo que le va a ayudar incluso a la otra persona o no le va a ayudar. Es lo que va a permitir que yo en cierto momento ya pueda colocar ese límite mucho más fácil. Yo pienso que también esa persona ha construido su identidad alrededor de eso y que Sí. siente que su valor depende de Ujú. eso. Fue algo que aprendió. Ujú. Digamos que es el pilar o las bases de ese hogar, porque digamos, bueno, en ese caso no había papá, era mamá. Entonces la mamá quería cargar y absorber todos los problemas de los demás hijos, pero los descargaba con la otra persona y la otra persona no sabía cómo decir que no. Pero Total. ¿qué pasa con esto? Cuando esta persona aprende a decir no, pasa por todo ese proceso de dolor, de sentirse mal, de sentir que era una mala persona, Ujú. logra que la mamá empiece a tener un cambio, ¿cierto? Ujú. Porque es decirle, ma, qué pena, pero no, no hablemos de esto, háblame de otra cosa, cómo va tu día, qué has hecho, ¿cierto? Enfocando ya directamente, digamos, la conversación a ella. Eso hace que tenga ese cambio y que ya esta persona empiece a mejorarse. Exacto. Cierto, ya su salud cambió, ya su relación con su mamá es mejor porque ya hay una retroalimentación. No es que yo solamente escucho y me cargo de problemas, sino que ya hay una conversación, digamos, más amena entre las dos. Y también a su vez que cada quien se empieza a ser más responsable de sus cosas, porque finalmente todos tenemos problemas, Claro, así es. pero también todos tenemos las capacidades suficientes para aprender a resolver esos problemas en nuestra vida. Ujú, así es. Carol, te cuento que en Euforia tenemos un ritual y es con esta varita mágica. Yo te la voy a pasar a ti y dicen que cuando yo paso esta varita, la persona dice la verdad. Sí será, será cierto. A mí me ha Ok, funcionado. listo, está bien. Entonces te la voy a pasar y yo te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a responder desde lo que tú piensas. Ok, Listo. está bien.
Toma la varita. Si tú pudieras eliminar una creencia negativa sobre la autoestima, ¿cuál sería? Bueno, que la autoestima se tiene o no se tiene. Yo creo que la autoestima, como lo decía ahorita, la autoestima se fortalece. Ok. Y si tú pudieras eliminar una inseguridad colectiva, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que el creer que debemos ser perfectos. La vulnerabilidad creo que es lo que nos hace ser humanos. Una verdad sobre los límites. No tener miedo al no. Carol, quiero que le compartamos a las personas un contacto donde te puedan llamar o escribir para que tú les puedas prestar atención. Me pueden escribir al WhatsApp 300-832-7790 o me pueden encontrar en redes como Psicoedúcame con K, Carol Torres. Psicoedúcame, Carol Torres. Carol, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí. Recuerden entonces que nuestra autoestima no empieza cuando los demás nos validan, sino que somos nosotros mismos los que debemos de empezar a trabajar en todo eso para que no dependamos del entorno, del qué dirán, del qué pensarán, sino que nosotros podamos actuar con total seguridad sobre lo que nosotros somos y además aprender a colocar límites. Cuando decimos que no, no estamos alejando a las demás personas, pero lo que sí estamos haciendo es fortaleciendo esos vínculos. Esto fue Euforia.